informó, como solo los 3 cloros se relacionan con otros híbridos debido a la hibridación SP3, solo 3 se van hacia una sola dirección, a comparación del cloro de metileno, que todos se van a una misma dirección. Ahora les explicaré el ejercicio 2, el cual nos pide explicar la variación en el punto de ebullición en las siguientes moléculas. Bueno, primero les diré que es un punto de ebullición, y el punto de ebullición es la temperatura en la que un líquido cambia de fase a gas. Y para analizar el punto de ebullición de estas moléculas, lo primero que tenemos que saber es que hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las más importantes es sabiendo las fuerzas intermoleculares de estas. Entonces, para la letra A, podemos decir que su fuerza intermolecular es de puente de hidrógeno, puesto que presenta un grupo OH, o sea, un oxígeno unido a un hidrógeno, y esto hace que tenga un punto de ebullición más alto que las otras dos. Ahora analizaremos la letra B. La letra B podemos ver que tiene un carbono unido a un oxígeno, lo cual lo hace polar y tener una fuerza intermolecular dipolo-dipolo permanente. Pero esto, ¿por qué pasa? Es porque el oxígeno presenta dos enlaces, dos pares enlazantes y otros dos pares que no lo son. Y esto hace que tenga una forma tetraédrica. Y al tener una forma tetraédrica, para analizar si es polar o apolar, tenemos que saber el momento dipolar de este. Y al analizar el momento dipolar, podemos ver que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Y al ser más electronegativo, hace que el momento dipolar varíe y no sea igual a 0. Y al no ser igual a 0, significa que es polar. Y es por eso que es dipolo-dipolo permanente. Y al analizar la letra C, podemos ver que tiene un carbono unido a un hidrógeno. Y esto hace que sea apolar y que su fuerza intermolecular sea dipolo-dipolo temporal, o sea, también llamado London. Es por eso que otra forma de analizar el punto de ebullición de las moléculas es sabiendo su polaridad, ya que a mayor polaridad el punto de ebullición es más alto. Entonces, es por eso que la letra A es la primera, la que tiene mayor punto de ebullición por ser puente de hidrógeno, y al analizar la letra B y C podemos ver que la letra C tiene mayor puente de hidrógeno, puesto que es polar, y la letra C es apolar. También pude investigar en internet que la letra A tiene punto de ebullición de 97 grados centígrados, la letra B 8 grados centígrados y la letra C menos 42 grados centígrados, lo que hace que se haga real lo que pude explicar anteriormente. Bueno, ahora la pregunta 3. Buenas. Interpreta el siguiente cuadro, referente a las propiedades físicas de los isómeros del C4, 4 carbonos, 10 hidrógenos y 1 oxígeno, ¿no? Y aquí nos dan los isómeros, ¿no? Contamos y si cumplen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígeno. Entonces nos dan su punto de ebullición. En el primer caso, 118 en grados Celsius. En el segundo caso, 83. Y su solubilidad. Se ve que los dos son solubles en agua. Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? En el segundo es una solubilidad total y en el otro hay solubilidad, pero es menor. Entonces, empezamos aquí por el primero. Buscando e investigando, encontramos que este compuesto nos habla del bután 1-ol, ¿no? Que es un alcohol, como lo vimos en clase, ¿no? Un alcohol primario. ¿Por qué? Porque se une a un carbono primario. Acá podemos ver el carbono y el grupo hidroxilo, ¿no? Unido. Como su cadena es más larga, tiene un mayor punto de ebullición. Además, como hemos dicho, es polar. Si es soluble en agua, es polar. Agua polar se solubiliza con otro polar, ¿no? Y finalmente tiene una solubilidad menor, ya que no cuenta con una cadena tan ramificada, ¿no? Como es el caso de la siguiente. ¿Pueden pasarlo, por favor? Este es el segundo caso, ¿no? Que tenemos al terbutanol. Y como pueden ver, tiene cadenas ramificadas, ¿no? Ahora, ¿no? C y sus H. Es un alcohol terciario porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono terciario, ¿no? Este carbono de acá con sus 3 uniones.
tiene una solubilidad alta, porque como vemos acá tiene una cadena más ramificada, ¿no? Y como su cadena es también más corta, tiene un menor punto de ebullición a comparación del primer compuesto. Y bueno, también es polar, ¿no? Porque también es soluble en agua. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Ya, ahora el ejercicio número 4. ¿Pueden mover un poquito lo del zoom, por favor? Ya, completa el siguiente cuadro. Nos dan estos espacios vacíos. Solo nos dejan los compuestos, ¿no? Fórmula equivalente. Entonces, como aquí no tenemos ningún otro elemento aparte del carbono y el hidrógeno, solamente nos contamos con carbono y hidrógeno. La fórmula equivalente sería la misma. C4H10, ¿no? La fórmula de comparación. ¿Cómo llamamos la fórmula de comparación? Tenemos una fórmula guía, ¿no? Que es la cantidad de carbonos por 2 más 2. Entonces copiamos el mismo carbono aquí. En el caso del hidrógeno, primero hay que comprobar si es que se cumple. 2 por 4 nos da 8, 8 más 2 nos da 10. Entonces, como si se cumple, lo copiamos igual en la fórmula de comparación. Y pasamos abajo para no desviarnos tanto. La fórmula equivalente. En esta, como tenemos un halógeno, que es el cloro, cuando tenemos dos cloros, cada cloro equivale a un hidrógeno. Entonces, como hay dos cloros, los convertimos en dos hidrógenos, y como ya había dos hidrógenos acá, sumamos, ¿no? 2 hidrógenos más 2 hidrógenos, 4 hidrógenos. Copiamos igual el carbono 2 y los hidrógenos que son 4 y aplicamos la fórmula. 2 por 2 nos da 4, más 2 es 6. No cumple en este caso. Entonces en la fórmula de comparación ponemos C2 y H6. Ahora, en el índice de deficiencia de hidrógenos, podemos visualizar de que es la deficiencia de los hidrógenos entre 2. ¿Cuánta diferencia hay de acá en hidrógenos? No hay ninguna, 0. Por eso ponemos 0 sobre 2 que nos da 0. Y en el segundo caso hay una diferencia de 2, ¿no? De 4 a 6 hay dos hidrógenos que faltan. Entonces dividimos, ¿no? 2 sobre 2 que nos da 1. Entonces, ¿qué significa que nos dé 0 o que nos dé 1? Según la guía en la práctica de la clase, cuando tenemos un índice de deficiencia de hidrógeno de 0, significa que el enlace va a ser simple. Lo vamos a ver después cuando veamos la estructura, cómo está organizado los compuestos. Y cuando tenemos un índice de deficiencia de hidrógeno de 1, significa que va a haber un enlace doble o va a formar un anillo, ¿no? Ahora, los ejemplos de isómeros. ¿Por qué no dicen de cadena o espaciales? ¿Pueden pasar a lo siguiente? Ya, entonces, de cadena es porque son los más normales, ¿no? Los más comunes que encontramos, ¿no? Que hemos visto durante las clases, ¿no? Que no presentan quizás cambios tan ramificados, ¿no? Entonces, tenemos el butano y el 2-metilpropano. Vemos que son isómeros porque cuentan con la misma cantidad de carbonos e hidrógeno. Sin embargo, en su organización es diferente, ¿no? Aquí vemos 4 carbonos lineales, pero en este caso 3 carbonos, y en el carbón del medio vemos un enlace que se une con otro carbono. Tiene la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos también, pero su organización es diferente. Y en el segundo, que muchos tenían también dudas, ¿no? De los espaciales, que también se les conoce como estereoisómeros, ¿no? Encontramos al cis 1,2 dicloroeteno y al trans 1,2 dicloroeteno. ¿Qué significa que sea cis y que sea trans? Que sea cis significa que van a haber dos hidrógenos compartiendo la misma línea, ¿no? La misma altura. En cambio, en un trans van a estar en diferentes lados. Y bueno, ¿por qué es espacial? Porque pueden ver que se copia la misma estructura, lo único que cambia es un elemento. En este caso, en vez de tener acá cloro, aquí tenemos un hidrógeno. Y en vez de tener acá un hidrógeno, aquí tenemos un cloro. Pero de ahí se respetan estos dos. Gracias. A ver, siguiente. Yo voy a explicar el 5. Entonces en el 5 nos dan estos compuestos. En el primero, yo puse que es adición porque como vemos, tenemos en los reactantes, hay dos reactantes, ¿cierto? Este y el hidrógeno, que se va a convertir en uno, lo que nos hace una adición. ¿Cómo sucede esto? Porque acá hay doble enlace. Entonces este se va a romper si uno es pi y el otro es sigma. El pi sabemos que es débil, entonces va a donar los electrones. ¿Ok?
se van a separar y este sería CH positivo. ¿Por qué? Porque le saca los electrones y este sería CH negativo, porque va a ganar los electrones. Este es positivo. Entonces, cuando tenemos una carga positiva, siempre va a querer buscar ir a una carga negativa. Es por eso que se va a unir acá. Y por eso nos queda CH3, CH3. Acá solo tenemos uno porque, como hemos visto, se rompe. Es electrofílico porque siempre va a ser un reactivo electrofílico cuando vamos a tener en este caso lo vamos a llamar reactante B, cuando el reactante B va a buscar un centro negativo. En el segundo también puse de adición porque no hay ninguna sustitución, no hay ningún elemento que está cambiando para que pueda entrar otro, sino que de 2 va a pasar a ser 1. Acá lo que está pasando es que este es un nucleofílico, es negativo, y se va a unir al que está acá. Entonces va a pasar acá. Y por último, en el de acá, este es un compuesto en donde va a funcionar un catalizador, que es el platino con el calor. Acá lo que vamos a hacer es que el hidrógeno, como vemos tenemos 2 hidrógenos, lo vamos a separar. Va a quedar así. Quedaría con una cadena. Pero al romper esta cadena, uno se va a ir con los electrones y el otro va a quedar con los protones. Entonces quedaría así. Y acá vamos a hacer lo mismo que sucedió en el primero, que es que lo vamos a romper. Uno va a ser pi y el otro es sigma, porque bueno, siempre uno es pi y el otro es sigma. Si hubiera 3, sería 2 pi y 1 sigma. Pero tenemos. Entonces, al romperlo, uno de estos se va a quedar positivo y el otro va a estar cargado negativamente. Como había dicho, las cargas siempre van a buscar sus opuestos. Nunca vamos a encontrar un positivo con un positivo. Entonces estos dos no se van a poder juntar. Por lo cual este negativo se va a ir acá, al positivo, y este positivo va a buscar el negativo. Por eso es que nos queda esta cadena. Yo puse que era un reactivo radical, porque es como una mezcla entre el electrofílico y el nucleofílico, ya que vemos en el electrofílico se caracteriza por tener una carga positiva que va a buscar su negativo, mientras en el nucleofílico es una carga negativa que va a buscar ser positivo. Pero en el radical vemos